Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá su servidor Nicolás Zambetor, soy estudiante de periodismo del Instituto Dante Alighieri en Venado Tuerto en este caso. Les vengo a comentar o les vengo a hacer una crítica sobre lo que fue el concierto de ellas. El concierto se dio el 13 de junio de este año, hace poco más de mes y medio, en el Teatro Ideal. Ese día cayó viernes a las 9:30, duró aproximadamente unas 2 horas aproximadamente hasta las 11:30 más o menos. Y bueno, era un concierto que se dio en un marco de un grupo de chicas, una suerte de Spice Girls de Venado Tuerto, por así decirlo, que es un grupo nuevo, se formó el año pasado por iniciativa de dos productores y personas metidas en el mundo de la música, sobre todo en lo que tiene que ver con la ciudad venadense, como son Andrés Ibargüen y Juan Miserere. Como digo, algo que se dio una idea de ellos, las conocían a las cuatro, que individualmente cada uno iba por su lado, se lo propusieron a ellas, les gustó la idea, el año pasado tuvieron un concierto, les fue muy bien y quisieron repetir una edición este mismo año. El pasado no pude estar, pero este año sí pude estar, y les quiero dar un análisis sobre qué me pareció ese concierto a mí en lo personal. El concierto fue Juan presentando a las artistas, luego las chicas cantaron unas 4 canciones y luego se vino el primer solo, pues ellos organizaron que las 4 tenían que hacer un solo, una por cada intérprete. Entonces la primera hizo el solo, luego hubieron unas cuantas canciones más, luego la segunda hizo el otro solo, que ahí bueno, ya voy a repasar al solo de la segunda artista, que pasó algo bastante complicado. Solucionaron ese tema, lo pudo terminar, hicieron unas cuantas canciones, hubo un receso de 5 o 10 minutos, donde cualquiera podía, si necesitaba ir al baño o ir a hacer otra cosa, lo podía hacer. Ellas aprovecharon para cambiarse el vestuario, y que más o menos fue 1 hora cuando lo pasó, entonces agarraron la mitad de la 2 horas que iba a durar el total, entonces hacerlo la primera mitad con una indumentaria y la segunda con otra. Y bueno, y después unas cuantas canciones más, el tercer solo, unas otras canciones más, las 4 juntas, el último solo que quedaba, unas últimas 2 o 3 canciones para ir cerrando el espectáculo. El público pidió otra y bueno, y como se hace lo que el público quiere, así lo hicieron el grupo, y cantaron esta última canción, y ahí sí lo terminaron definitivamente, también por un tema ya que eran las 11:30 y ya era tarde. Entonces, pero bueno, el público obviamente le gustó mucho, pues si no, no hubiesen pedido otra, y se lo veía muy entusiasmado durante todo el espectáculo, se lo veía metido en lo que tenía que ver con las canciones que cantaba. Yendo ahora a los aspectos positivos que vi del espectáculo, me gustó la parte técnica, desde la música, desde los parlantes, la verdad el retorno era muy bueno. No había eco en el salón para nada, se escuchaba de una manera muy limpia y una muy buena calidad. La iluminación en general bastante buena, podría haber sido mejor, yo pienso que en algunos detalles se podría haber mejorado, pero así en general estuvo más que bien, ¿no? Tampoco fue un desastre ni mucho menos, para nada. Después la banda como tal, desde el guitarrista, el teclado, el bajista, la batería, la verdad que todo muy buen papel hicieron, se nota que era gente que ya venía ensayando y que la tenían muy clara. Obviamente las intérpretes principales, las cantantes, tanto Clara como Ivana, como Luciana, como Melanie, son el nombre de estas 4 artistas. Muy buen papel desempeñaron también, muy bien las 4. Obviamente hubieron algunas mejores que otras, pero ninguna es que desentonen demasiado y que vos decís, se nota que esta no tiene nivel y que esta canta demasiado bien. No, para nada, no se dio por lo menos ese caso en lo que fue la banda, sino que las 4 a nivel general dieron muy buen nivel y había una buena química entre ellas, como también como todo grupo, entre 2 artistas quizás se llevan mejor y entre ese artista con otro quizás no tanto, pero tampoco, como digo, desentonado como con el tema de la calidad a la hora de cantar, sino que en general se la apañaron muy bien, y hubo una muy buena energía generada entre ellas y para con el público. También hubo muy lindo feedback entre el grupo y el público, y viceversa. El público también, como venía hablando, muy metido en todo el show, le dieron mucha importancia, les gustó mucho, hubo una muy buena recepción
y una muy buena respuesta. Y bueno, estoy viendo porque ya me pasó en otra grabación, se me conectó el micrófono, esperemos que no vuelva a pasar. Como venía diciendo, muy metido, y se notó que le gustó y se notaba que el entusiasmo era genuino. Y eso también, otro detalle que me llamó la atención para bien, es que estaba repartido mucho público entre personas más jóvenes, más grandes, entre 30 y 40 años, y que también no había muchas mujeres ni tampoco muchos hombres, sino de ese lado también está muy repartido. Fue un espectáculo bastante familiar, bastante ATP en ese sentido. Y yendo a los aspectos negativos, quizá el tema de la luz, que cuando se cantaba se apagaba, para mí se ponía demasiado oscuro. Yo hubiese puesto otra luz que por lo menos me dejo que alumbre algo, porque si no había momentos que solamente alumbraba los reflectores del escenario y no se veía nada cuando querías caminar entre la grada y entre las filas. Entonces alguno que iba al baño capaz que ya había puesto un pibe, te ponía la rodilla contra una de las patas de la silla, y bueno, entonces pues se prestaba que pudiese pasar eso. Entonces yo lo personal hubiese solucionado ese tema. La máquina de humo, que creo que no la mencioné, es un aspecto que yo lo veo positivo, pero no, la parte negativa de eso bueno es que yo noté que en algunas canciones se usaba demasiado, se exageraba, y hasta a veces tapaba demasiado artista, y en otras canciones no se le daba mucha bola. Así que yo no lo hubiese ni abusado ni para el uso en demasía, ni es que en algunas canciones no lo hubiese usado, sino lo hubiese repartido de una manera un poco más equitativa. Después el tema de la seguridad, yo no noté ninguna seguridad, o no vi ningún policía, no vi nadie encargado. Seguramente habrá estado en algún lado, pero yo no lo vi como cuidando el lugar, o viendo quién entraba, quién salía, o viendo si se armaba algún tipo de problema. Entonces yo lo que hubiese hecho es por lo menos dejar un policía o afuera, o entre el hall y lo que sería la fila y el teatro en sí. Y también, bueno, el error grave que hubo, un error técnico en el segundo solo, como había dicho antes. Un problema en la consola y se apagó todo. Entonces todo lo que era la guitarra, el bajo, el teclado y hasta el micrófono de la que estaba cantando, se apagó todo. Y bueno, tuvieron como entre 2 y 3 minutos para poder arreglarlo, que se vuelva a prender, volver ya cuando esté conectado a los parlantes, volver a prender los dispositivos y todo. Entonces bueno, fue un error que se la pudieron apañar bien porque no tardó mucho solucionarse, pero son obviamente cosas que se intentan evitar, que a veces no se puede, y dentro de todo, cuando ya estaban metidos en el barro, la pilotearon bien en ese caso. Y también la que estaba cantando se la arregló bien porque cantó a capela, y el baterista también acompañó bien, y obviamente no tocó muy fuerte ni mucho menos, teniendo en cuenta lo que estaba pasando, y no iba a tapar a la que estaba cantando, si no matíamos la batería y que tocara sola. Entonces no, de ese lado muy bien, se solucionó bien el tema. Fue un error brusco que puede pasar, a veces las consolas fallan, el retorno, o los parlantes, o algún acople, siempre pasa eso, o que se acerca un micrófono a un parlante y se acopla, o sea, son cosas que pueden pasar. Pero bueno, algo negativo quieran o no, y bueno, algo que si pudiese haber evitado lo hubiese hecho, pero se pudo solucionar bien. Y bueno, ya para ir cerrando este análisis, que en general, sí, englobando todo, me pareció un muy buen concierto, voy a dar mi top 5 de canciones favoritas, de las 20 y 25 aproximadamente que hubo en todo el espectáculo. La primera es Dancing Queen de ABBA. En el segundo puesto pongo Thriller de Michael Jackson, un clásico del rey del pop. En tercer lugar pongo Rolling in the Deep de Adele. En el cuarto lugar pongo Prófugo de Soda Stereo. En el quinto lugar pongo Somebody the Loves de Whitney Houston. El último creo que el título no es así, pero bueno, una canción muy conocida de Whitney Houston. Así que bueno, este fue mi análisis del concierto. Ahora, para ir cerrando, les voy a dejar 2 entrevistas que le hicimos a dos personas que pudieron asistir, de las 80-90 que hubo. Y bueno, es solo audio porque nos pidieron por favor que no quería que lo grabemos porque les incomodaban y demás. Entonces bueno, lo entendimos y obviamente no hubo problema con eso, así que les voy a estar dejando el audio. Solamente entre el video no me van a ver los 10 minutos mi cara hablando con el micrófono como un salame, sino van a tener algunas imágenes en el medio mientras hablo. Voy a dejar videos, seguramente imágenes promocionales de la artista con los apellidos, de las imágenes de ella como tal, pues hice una sesión de fotos previa
a lo que fue el espectáculo. Y bueno, y sobre todo mientras están sonando las entrevistas, también voy a estar dejando video y fotos, así no va a estar todo oscuro y se va a estar viendo el audio. Pero bueno, yo hasta acá llego, me despido en esta y bueno, y fue un placer, nos vemos en la próxima. Hola, muy buenas, estamos acá para el radio, para Dante Periodismo. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Mónica. ¿Qué te pareció el show, Mónica? ¿Te gustó? La verdad que sí, me encantó. Ya las vi el año pasado y bueno, esta vez, otra vez. Y sí, me encantan todas. Los nombres, las conozco así por nombre, las conozco en la calle. Me encantan, me gusta. Me gusta lo cultural, digamos, de Venado. Somos como, ¿cómo se le dice? Quiero apoyar a lo de Venado, a la cantante de Venado acá, está sí, bueno. Sí, está bueno eso, sí, me gusta. ¿Esperá para el año que viene o este año en otro lugar otro show del grupo Ella, justamente? Sí, espero, sí. La vamos a seguir siguiendo, digamos. Sí, la verdad estuvieron muy bien. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Muy buena, estamos acá para Dante Periodismo. ¿Cómo se llama? Rubén. Rubén, ¿qué le pareció el concierto de ella? ¿Le gustó? Sí, la verdad que muy bueno. Participé como oyente en las dos y la verdad que es muy buena. Esta ha mejorado. La primera fue buenísima y esta mejor. Superaron la anterior. Muy buena. ¿Tiene ganas de escuchar el año que viene o este año en otro lugar otro concierto de ellas? Sí. La verdad que es un espectáculo buenísimo y inédito en la ciudad, ¿viste? 4 mujeres, generalmente estamos los hombres adelante de todo y está buenísimo. Aparte las chicas cantan muy bien, excelente todo. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por la entrevista.